La única manera de conocer realmente a un escritor es a través del rastro de tinta que va dejando, que la persona que uno cree ver no es más que un personaje hueco y que la verdad se esconde siempre en la ficción. Un escritor nunca olvida la primera vez que acepta unas monedas o un elogio a cambio de una historia. Nunca olvida la primera vez que siente el dulce veneno de la vanidad en la sangre y cree que, si consigue que nadie descubra su falta de talento, el sueño de la literatura será capaz de poner techo sobre su cabeza. Un plato caliente al final del día y lo que más anhela, su nombre impreso en un miserable pedazo de papel que seguramente vivirá más que él. Un escritor está condenado a recordar ese momento, porque para entonces ya está perdido y su alma tiene precio. Hola Rosianos, ya estamos otro día más aquí y hoy os traigo un vídeo que me hace mucha ilusión traer y que también me da mucha pena traer. Es un vídeo que yo ya tenía pensado hacer, que incluso llegué a grabarlo y borrarlo porque no me gustaba, pero hace mucho tiempo que quería traer un quiero leer a Carlos Ruiz Zafón, porque yo obviamente me he leído los libros y lo adoro y forma parte de mi vida y muchos de sus libros los recomiendo siempre. Uno de ellos además es uno de mis libros favoritos de toda la historia de la literatura. Fue un autor que me cambió bastante la manera de acercarme a los libros. Fue un autor que a mí me dio ganas de escribir, de contar mis propias historias. Y ha sido uno de los pocos autores por los que yo me he chupado 5 horas de cola para tener una firma. Entonces era como... Lo dejaba para después porque es como un autor al que le tengo muchísimo cariño, al que me encanta y que quería venir a hablaros de mil cosas, ¿no? Y siempre decía, bueno, cuando publique algo nuevo, cuando no sé qué. Y claro, no va a publicar nada nuevo, porque ya no está. Me vais a perdonar si en este vídeo hablo en presente muchas veces de él. Me vais a perdonar si en este vídeo en algún momento se me escapa la lágrima, porque no puedo prometer que no me ponga a llorar, porque me conozco. Y me vais a prometer que quizá no sea la mejor guía de lectura de la historia, ni la más objetiva, ni la más completa, pero es la guía de lectura de alguien que se ha leído todos sus libros, ha disfrutado todos sus libros, le encantaba su manera de escribir, le encantaba los personajes que hacía y que yo realmente le he recomendado a todo el mundo. Y me seguirá encantando siempre y siempre formará parte de un trocito de mi vida y siempre tendrá un sitio en mi estantería, que por ejemplo si visteis el bookshelf que hice, en mi estantería principal de mi cuarto está Harry Potter y Zafón. O sea, ese nivel en mi vida. Yo he adorado sus personajes, he adorado las historias y realmente me da mucha pena traeros este vídeo precisamente cuando él ya no está. Me da como pena de que muchas veces parece que nos estemos esperando a que alguien no esté para alabar las cosas y para hablar de ellos, y tendríamos que hacer más esto cuando la gente todavía está presente. Yo en este vídeo no os voy a hablar mucho del autor en sí porque creo que él era una persona, y lo dijo muchas veces, bastante privada. Era una persona que no hablaba de su vida personal, que no hablaba de él como autor, más allá de decir que a él como autor lo definían sus libros y sus personajes y sus historias. Entonces creo que no es tan importante dónde nació, qué vivió, qué estudió, sino es importante qué escribió, cómo eran sus obras, qué tipo de obras hizo, y qué me transmitieron, porque al fin y al cabo si vais a ver esta guía de lectura la vais a ver en parte por lo que yo tengo que decir de este autor y no tanto por lo que es el autor en sí, porque seamos sinceros, leer a Carlos Ruiz Zafón es relativamente fácil porque solo tiene publicados 8 libros, son 4 libros juveniles y 4 libros adultos, que además la saga de adulta es una saga, es una serie que hay que leer entre comillas cronológicamente, mientras que los 4 libros juveniles, aunque los llaman la trilogía de la niebla y Marina, son libros independientes. Entonces yo no os puedo decir en plan de mira, para leer a Zafón tenéis que leer esto, no, en verdad no, pero me hacía mucha ilusión venir a hablar de este autor, que para mí es un grandísimo autor, es un grandísimo escritor y ha sabido plasmar maravillosamente una complejidad de personajes, una complejidad de tramas y unas historias que a mí me van a acompañar toda la vida. Entonces, me voy a emocionar, ¿vale? Yo ya lo digo, ¿vale? Os voy a explicar primero en un pequeño cómo llegó Zafón a mi vida, ¿vale? La sombra del viento se publicó en el año 2001 y fue un fenómeno desde que se publicó. Carlos Ruiz Zafón ya tenía libros publicados de juvenil, entre ellos El príncipe de la niebla, por el que había ganado un premio de novela juvenil.
Pero era una persona, un autor poco conocido. Cuando se publica La sombra del viento en 2001, hubo un boom por el tipo de novela que era, los personajes que tenía, la manera en que estaba contado. Fue un libro que gustó muchísimo, se convirtió en un bestseller, sin comerlo ni beberlo, sin esperárselo nadie, y se vendió como churros. En 2004, 3 años después, mi madre le regaló este libro a mi padre, en Sant Jordi, el 23 de abril de 2004. Lo sé, además lo tengo apuntado. Y entonces ese verano, el verano de 2004, que yo tenía 12 años, fue el verano que terminas el colegio y vas a empezar el instituto, nos fuimos de vacaciones a Almería. Yo todos los años me llevaba un libro para leer en vacaciones. Esas vacaciones fueron complicadas por una serie de cosas familiares, principalmente porque mi padre era un capullo y nos jodía todos los años todas las vacaciones, pero esas vacaciones fueron especialmente jodidas. Y yo en Garrucha, porque estábamos nosotros en Mojácar y fuimos a Garrucha a una librería, me compré la trilogía de Egipto de Guy Ratchet, de las pirámides. Me compré el primero y el segundo de Keops y Kefren, ¿vale? Y se me terminaron. Llegó un momento en que yo leo muy rápido y se me terminaron. Entonces mi padre se había llevado La sombra del viento de viaje para leerla, que mi madre entonces ya la había leído y se le había dicho, llévatelo para leer y tal. Entonces le dije a mi madre, este libro me lo puedo leer yo, porque claro, era un libro de adulto y yo tenía 12 años. Y mi madre me dijo, sí, léetelo, que es muy bonito. Entonces yo, en ese momento convulso de mi vida, jodida, con un padre como el mío, en Almería, en vacaciones, donde la lectura para mí era una de las maneras de evadirme de la vida que tenía y de los momentos que estaba pasando y de no sentirme a gusto conmigo misma y con la gente y no encontrar un sitio y sentir que no tenía nada que decir, yo me leí La sombra del viento y me enamoré perdidamente de esa historia. Me enamoré perdidamente de esa historia, me enamoré perdidamente de lo bien escrita que está, me enamoré perdidamente de los personajes y me enamoré de Julián Carax. ¿Por qué dirás? ¿Te podías haber sentido identificada con Lania Semper? Pues no. Yo me sentí muy identificada con Julián Carax y Julián Carax es uno de los personajes o uno de mis personajes favoritos de la literatura. Me encanta esa complejidad de personaje, ese personaje puteado, herido, quemado, que ha pasado por tanto. A mí me marcó y desde entonces yo tengo predilección por Julián Carax. Me encanta, además me encanta el nombre. No sé, me gusta mucho su historia trágica y vivencias y todo. Además es una novela que está ambientada en posguerra, en Barcelona, en esas calles que yo conozco, que yo he transitado miles de veces, en un entorno gris, porque además tú la sombra del viento ves a esa Barcelona gris de posguerra, esa Barcelona de nada, de Carmen Laforet. No sé, es que para mí fue muy diferente. Y a raíz de ese libro no solo cambió mi manera de relacionarme con la lectura, en plan empecé a leer libros que yo hasta entonces no había leído, porque prácticamente yo solo había leído novela histórica y algo de juvenil, empecé a leer novela más contemporánea y otro tipo de novelas, sino que además cambió mi manera de vivir con la literatura. Yo hasta entonces solo escribía diarios, solo escribía sobre lo que a mí me pasaba y lo que yo sufría y lo que yo no podía contarle a nadie, y empecé a escribir historias. Y empecé a ganar premios de Sant Jordi y empecé a recibir halagos de profesores y empezaron a decirme que se me daba muy bien escribir, empecé a hacer cursillos, a mejorar y tal. Y la escritura también pasó a ser parte de lo que yo era. Y parte de ese interés en... Esto va a quedar muy fangirl, pero es verdad. Parte de ese interés en querer escribir era, sinceramente os digo, yo con 12, 14 años, yo siempre pensaba, ojalá algún día ser capaz de escribir algo que aunque, o sea, que sea bueno o no sea bueno ya depende de cada uno, ¿no? Pero mi momento en esos años era ser capaz de mayor de escribir algo que hiciera sentir a alguien lo que La sombra del viento me hizo sentir a mí con 12 años. Porque yo, con La sombra del viento, con 12 años, me sentí como si ese libro, en parte, fuera para mí. Fue como una manera de encontrarme y... sentir que había un sitio donde... ¿Veis cómo iba a llorar? Si es que yo lo sabía que iba a llorar. Un sitio donde sentirme yo. Como un libro que era para mí. Y eso, no sé. Yo, por ejemplo, recuerdo a Núria Montfort, ese momento en que ella se despide
No sé, es que hay tantos momentos de ese libro que era como si fuera para mí, como si yo hubiera encontrado ese sitio en el que poder esconderme porque no quería estar donde estaba. Entonces, en mi cabeza, entre comillas, era un poco en plan de ojalá yo poder escribir algo que a alguien le sirva y le sirva de refugio como este libro me ha servido a mí. Entonces, a ver. Neus, por Dios, que la gente viene a este canal a verte hatear, no a verte llorar como una magdalena. Bueno, sigamos. Entonces, a raíz de yo leerme ese libro, obviamente me he leído toda la saga, toda la tetralogía, pero a raíz de leerme ese libro, como no había más libros, entonces lo que le pedí a mi madre fue que me comprara los libros de juvenil y me los leí todos. ¿Son diferentes? Sí, pero son maravillosos. O sea, a mí esa tontería que tenéis, y siempre lo digo, que tiene mucha gente con lo del juvenil, solo es una franja de edad, solo es una recomendación muchas veces por el tipo de vocabulario y el tipo de manera de escribir, y muchas veces incluso los personajes principales. Puedes tener 50 años y leerte un libro juvenil y disfrutarlo, exactamente igual que puedes tener 14 y leerte un libro de adultos con un protagonista de 80 años y disfrutarlo. Entonces tenemos que dejar un poco de romper esa idea de que, no, yo es que tengo una edad, voy a leer a Zafón y voy a leer los adultos, no voy a leer los juveniles. Pues tú te lo pierdes. Entonces, después de hablaros un poco y contaros aquí mi vida, de cómo empezó mi historia con Carlos Ruiz Zafón y por qué lo siento tan mío y por qué significa tanto para mí y por qué me encanta su obra, vamos a hablar un poco de los dos tipos de libros. Yo los divido más en juvenil y adulto, no tanto por la franja de edad, sino porque creo que sí que hay una diferencia grande en tramas entre lo uno y lo otro. Pero bueno, prefiero contároslo mientras os enseño los libros. Obviamente yo tengo todos los libros de Carlos Ruiz Zafón, obviamente. Estos son los 4 que tiene de juvenil, que son El Príncipe de la Niebla, El Palacio de la Medianoche, yo tengo la versión en catalán, El Palau del Menxanit, Els llums de setembre, Las luces de septiembre y Marina. Estos son los 4 que tiene de juvenil. ¿Qué tienen en común estos libros en sí? Pues estos libros tienen en común en sí que son personajes jóvenes que viven una historia complicada, con ciertos toques oscuros, ciertos momentos, no es terror, pero sí que hay cierto momento de, oh Dios mío, son complejos, siempre está relacionada la muerte, el pasado, los fantasmas, promesas, miedos, y creo que eso es una complejidad genial, que es una maravilla para que lea la gente joven y para que lea la gente no tan joven. Y lo que sí que tienen en común estos libros, que no tiene La Sombra del Viento y el resto de la saga del Cementerio de los Libros Olvidados, es que estos libros tienen parte fantasía, tienen elementos fantásticos, tienen elementos irreales, por así decirlos, tienen unas tramas más fantásticas, más cercanas a cosas que no pueden pasar realmente, por así decirlo, o que tienen un tono más místico, mientras que los libros del Cementerio de los Olvidados no tienen. ¿Qué sí tienen en común? Carlos Ruiz Zafón tiene una manera de escribir muy propia, con un estilo muy propio que o te encanta o no te encanta, no tiene más, que luego también tiene un patronaje bastante típico en sus libros. ¿Qué quiero decir? Puede ser que tú te leas los libros de Zafón, porque pasa, y digas, es que todos los libros son parecidos. Y es verdad, o sea, en todas las historias de Zafón encuentras que hay 2 protagonistas principales, que casi siempre son un chico y una chica, o un hombre y una mujer en los adultos, que les pasa algo y entonces su historia está conectada con la historia de hace 20 años, 30 años, 40 años de otra pareja, y entonces al final esas 2 historias se cruzan y su destino estará vinculado por algo. Hay una serie de tramas y al final hay un desenlace en el que queda cerrada la historia de antes y la historia de ahora. Eso sí que está en todos los libros de Zafón. En los 8 libros que he escrito, esa especie de guión está. ¿Eso es negativo? Para mí no. A mí no me molesta. Pero yo entiendo y conozco gente que dice, es que al fin y al cabo cuando los analizas tienen un patrón bastante parecido. Es verdad. Es verdad. A mí no me molesta, pero entiendo que haya gente que se queje de eso porque es una realidad. Luego, los personajes de Zafón, una de las cosas que yo más amo de él, es que los personajes de Zafón son personajes reales. Es gente que tiene cosas buenas y cosas malas. Son gente con unos matices de gris maravillosos,
con unas historias complejas, con un trasfondo, con un porqué, con un argumento. Todos sus libros tienen coherencia, todos sus libros los entiendes por qué acaban así, por qué van hacia ese lado, por qué toman esas decisiones, por qué no las toman. Hay crítica social, hay argumento histórico, hay trasfondo. A mí me encantan y es que yo no os puedo decir otra cosa. Obviamente habrá gente que no estará de acuerdo conmigo, pero en mi caso yo creo que los libros de Zafón, una de las mejores cosas que tienen es toda la complejidad que tiene, tanto de trama como de personajes. Y porque encima de todo son coherentes, son unos libros coherentes, que está todo hilado, que al final cuando tú piensas, madre mía de mi vida, con todos los flancos que tenemos abiertos, y te los cierra todos maravillosamente bien. Es una alegría. Entonces, yo recomiendo los de juvenil, sí. Si yo tuviera que decir cómo leerlos, yo te diría que los leyeras por orden, entre comillas. Por orden, ¿qué quiere decir? Primero El Príncipe de la Niebla, después Las Luces de Septiembre, después El Palacio de la Medianoche y por último Marina. ¿Por qué ese orden? Porque es el orden de publicación. ¿Que da igual leerlos así que de otra manera? Sí, porque no están conectados. Lo de la trilogía de la niebla fue en marketing. No están conectados. Los personajes no tienen nada que ver unos con otros. No es una saga, para nada. Son 4 libros de juvenil, para mi gusto. Fantásticos. Cada uno tiene sus luces y sus sombras, pero fantásticos, con unas historias geniales, con unos momentos brutales. Marina es una pasada, pero es un dramón. Preparaos para llorar, al menos si tenéis corazoncito, con Marina lloráis. Que no es tan plot twist para según qué personas. Yo, por ejemplo, el plot twist de Marina me lo esperaba, pero que puede ser que te sorprenda. Y son una maravilla, y merecen muchísimo la pena. Y luego, si vamos a lo que es la tetralogía, os quería enseñar antes de hablaros de la tetralogía este libro, por si a alguien le interesa, por si alguien es fan. Esto yo lo tengo en catalán, pero también está en castellano, que es La Guía de la Barcelona de Carlos Ruiz Zafón. Y está muy bien, a mí me lo regaló mi madre y es una maravilla. Es un libro que lo que viene siendo analiza todos los sitios por los que pasan en la novela. Entonces te hace diferentes rutas que puedes seguir tú tranquilamente y te va explicando pues el café no sé qué, el café no sé cuánto. Son todos los sitios que van saliendo en los libros de Zafón, en esta tetralogía, con fotos y todo súper bien explicado, con los mapas. Bueno, es un libro súper chulo, más de coleccionista, más si sois realmente fans de Zafón y os hace ilusión y podéis venir a Barcelona o vivís en ella como yo y podéis ir a hacer las rutas. Que también os digo, yo todavía no lo he hecho y este libro me lo regaló mi madre en 2010. Pero lo tengo y me parece chulísimo. Abajo, si me acuerdo, os dejaré el enlace. Creo que está en Amazon, por si lo queréis comprar en Amazon o donde sea, obviamente. No, a mí Amazon no me paga por esto, ni muchísimo menos. Es simplemente para que lo sepáis. Pero bueno, yo encuentro que está muy bien y es una manera... Que también, por ejemplo, hacen guías de Zafón en Barcelona, pero esto es por vuestra cuenta, no necesitáis que nadie os explique nada. Y te dicen en cada sitio de dónde sale y en qué libro sale y por qué te lo ponen. O sea, me pareció chulísimo. Carlos Ruiz Zafón participó en este libro. Y bueno, dio los tips y de tal, y habló con Sergi y todo para hacerlo. O sea, no es algo hecho desde un fan desde fuera, sino que el propio autor estuvo. Y ahora vamos con la tetralogía. Uy, Neus, hija, que se vean los lomos, que tú también a veces eres corta. Es que son un tochal, ¿eh? El primero no, pero luego... Bueno, aquí están todos. Que sí, el primero lo tengo del Círculo de Lectores, ¿vale? Pero es que para mí este libro ya significa mucho porque se lo regaló mi madre a mi padre y es el que leí y no quiero tener otro. Y El Juego del Ángel para mí significa mucho porque lo tengo firmado por el autor. Que me dice mis 5 horazas de cola en Sant Jordi, en Barcelona, en el año 2008, ¿vale? Y bueno, me parece que además el sello que te ponían con la de esto, precioso. Entonces, una cosa que tengo, gracias a Dios, porque Neftis es un amor, Neftis es una de mis niñas. Cuando salió el último, El Prisionero del Cielo, a las librerías les regalaron esto para que vendieran, ¿vale? Y bueno, vienen primero un plano de los personajes, de todos los personajes conectados en el resto de novelas. Y luego esta maravilla,
que te va explicando un poco... Bueno, por ejemplo, esto os lo voy a leer porque me parece precioso. Y dice: Amigo librero, han pasado ya 15 años desde que el librero Daniel Sempere se adentró por primera vez en el cementerio de los libros olvidados de la mano de su padre. Desde entonces, millones de lectores de todo el mundo le han acompañado a través de las novelas y la vida. Su aventura y la de tantos otros personajes que conforman este universo literario ha sido posible gracias al entusiasmo y al apoyo de los mejores amigos de los libros, los libreros. Vosotros habéis conseguido que las novelas hayan llegado a las manos y al corazón de los lectores. Ahora, cuando la aventura concluye y la cuarta novela del ciclo levanta el telón del gran final, quiero aprovechar la ocasión de agradeceros todo vuestro apoyo. En nombre de Daniel, Bea, Fermín, Isabela, Carax y todos los amantes de la literatura, gracias. Ha sido un honor compartir el camino con vosotros. Que, no sé yo, pero a mí me suena un poco como despedida. Y bueno, es un cementerio de los libros olvidados. Y bueno, es muy chulo. Te va explicando un poco cómo han sido el recibimiento de los libros, cronológicamente cómo están puestos los libros, pequeños tips, ¿no? Todavía recuerdo aquel amanecer en que mi padre me llevó por primera vez a visitar el cementerio de los libros olvidados. La próxima vez que quieras salvar un libro, no te juegues la vida. Te llevaré a un lugar secreto donde los libros nunca mueren. Escribo estas palabras en la esperanza y el convencimiento de que algún día descubrirás este lugar. Un lugar que cambió mi vida, como estoy seguro que cambiará la tuya. Yo creo que una de las cosas que más nos gustan a los lectores que somos fans de esta saga es el cementerio de los libros olvidados. Es esa librería escondida, ese sitio lúgubre pero a la vez increíble, lleno de libros olvidados, lleno de libros que ya nadie lee, lleno de libros que no conoces, lleno de libros que están esperando por ti. No sé, ese concepto me parece una de las genialidades más grandes de Carlos Ruiz Zafón. Y es que creo que todos pagaríamos por poder ir al cementerio de los libros olvidados. Por poder encontrar esas historias, por poder encontrar esos libros, ese libro que está esperándote a ti y solo a ti, ¿no? Entonces, esta tetralogía yo creo que es una obra completa en sí misma. Los 4 libros, cada libro tiene sus cosas y personalmente para mí el mejor es La sombra del viento, además siendo el más corto, también por lo que significó para mí, pero creo que una vez leídos los 4 libros son una joya en sí misma los 4 libros. Hay un montón de tramas tan bien conectadas, hay mucha crítica de la Barcelona de posguerra, hay momentos de amor, de dolor, de huida, de rabia, de la maldad del ser humano, la bondad del ser humano, lo mejor, lo peor, y esos matices de gris que yo adoro. Y como dije antes, una de las cosas que no tienen estos libros es esa parte fantástica. Estos libros son completamente realistas. Obviamente aquí no os digo cómo leerlos, se leen por orden, simple y llanamente. Lo que sí que os diría es que sí que va bien a veces tener como una especie de marco o de cronología o de pequeña genealogía de los personajes para no perderse, porque realmente hay muchas tramas. Y yo me acuerdo que cuando me leí el tercero había cosas que ya no me acordaba de los otros anteriores, también por la diferencia de años de publicación. Y creo que es una manera buena leérselos más o menos seguidas y comentarlos y demás. Había pensado para el julio, para nivel julio, pero puede ser julio y agosto o empezar en septiembre, no sé, como vosotros me digáis. Me pareció que aunque la primera idea que quería organizar en el canal era romántica, me gustaría que, ya que Zafón es un autor que yo adoro y que me encantaría compartir con vosotros, estoy pensando que si os parecería, si os apetecería, si os uniríais a hacer una lectura conjunta de esta tetralogía a partir de julio. Sería empezar en julio con La sombra del viento y depende de cómo queráis, pues leer un libro cada 15 días o un libro al mes y leer julio, agosto, septiembre, octubre, o en julio y agosto, que es verano y mucha gente tenemos vacaciones, leer un libro cada 15 días, o depende del libro, del grosor del libro y demás, a hacerlo más amplio. Yo creo que a Zafón se le lee muy bien, pero estaría dispuesta a mover fechas dependiendo de lo que vosotros os interese, si os interesa, porque si no hay nadie interesado en hacer esta relectura, pues la haré yo sola y luego haré un vídeo hablando de la relectura. Pero me gustaría saber si estáis interesados, porque entonces para montarla, y si queréis que la monte en julio, o si lo dejamos para agosto, o si lo dejamos para septiembre, nosotros lo que vosotros me digáis. A ver, me he enrollado mucho, en verdad no he dicho nada, pero me hace mucha ilusión hacer este vídeo, porque para mí Carlos Ruiz Zafón
es un gran escritor y siempre lo será porque sus obras siguen aquí. Y a mí me gusta pensar eso de que mientras una persona está en la mente de la gente y la recuerdas, esa persona no termina de morir nunca. Está en sus personajes, está en esas historias, y en mi vida siempre tendrá un trocito por lo que sus libros me hicieron sentir, ¿no? Yo lo he disfrutado muchísimo, yo se lo recomiendo a todo el mundo, os recomiendo que os leáis todos sus libros, y también entiendo que haya gente que no sea el tipo de autor que te encante, lo entiendo. Yo no digo que sea el mejor autor de todos los tiempos, pero a mí personalmente me encanta, lo disfruto muchísimo y me parece que tiene un estilo precioso y que hay frases francamente increíbles en sus libros que siempre nos quedarán, porque si hay algo que nos queda de Zafón son esas frases, esos momentos y todo eso que ha dejado en sus personajes, porque él siempre decía que a un autor se le puede juzgar por sus obras. Y yo creo que en sus obras queda bastante latente qué tipo de persona era y cuáles eran sus pensamientos. Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo, lágrimas incluidas, momento fangirl y demás. Yo solo os puedo decir que leáis a Zafón, os lo recomiendo muchísimo, que lo disfrutéis, que espero que os haya gustado más o menos el vídeo que os he hecho, aunque no os haya enseñado nada nuevo. Quería que fuera de alguna manera también un poco un reconocimiento a lo que él ha supuesto, a un autor que se ha traducido un montón de idiomas, a una persona que ha hecho unos personajes que han dado la vuelta al mundo. Y también reconocer que, más allá de que él fuera bestseller o no, a mí Zafón me encanta por lo que transmite y por el tipo de historias que crea. Aunque no se vendiera mucho, a mí me parece una maravilla. Y creo que en este momento tampoco hay que desprestigiar a alguien por ser un bestseller, que también pasa. Que a veces que un libro se venda mucho significa algo, pero a veces también que un libro se venda mucho significa que es muy bueno. No siempre es porque es muy malo o porque es muy fácil. Yo creo que Zafón es un poco, para mí, el asterisco, es la excepción que confirma la norma. Él se ha vendido mucho, bajo mi punto de vista, porque es muy bueno. Y a mí me gustaría que este hombre y sus obras en unos años fueran un clásico, porque me parecen una maravilla, tanto sus 4 libros de juvenil como su saga. Ojalá que el Cementerio de los Libros Olvidados viva mucho tiempo en nuestra memoria y entre nosotros, porque mientras estemos con esos libros, con esas historias, mientras estemos con Julián Carax y con Daniel Sempere, Zafón siempre estará con nosotros. Y os dejo con una cita de él, antes de ponerme a llorar otra vez. Una de las citas de Zafón que a mí más me gusta, que es: alguien me dijo una vez que en el momento en que te detienes a pensar si quieres a alguien, ya has dejado de quererle para siempre. Y nada, neusianos, como os digo, antes de ponerme a llorar otra vez, que está ahí a punto, os dejo, que este vídeo es muy largo. Y nada, que ojalá que si leéis a Zafón por mi culpa os guste y lo podéis disfrutar. Y nada, el próximo vídeo ya será el BookTag original de los Booktubers. No sé cuál nombre le voy a poner, pero bueno, que espero que lo disfrutéis igualmente. Y muchas gracias por seguir un día más aquí, de verdad. Por una en tu vida y serás más feliz. O llorarás un ratito. ¡Neusiano!